Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román, y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña de nuevo el señor Paredes, quien nos va a estar hablando hoy en este programa del día de hoy. Ya nos fuimos a España el segundo episodio, pero hoy vamos a estar hablando directamente de las consecuencias de todo lo que ya nos habló en el episodio primero y en el segundo. Así que si no los han visto, les invito a que los vean. Bien importante que los vean para que puedan entender cómo llegamos hasta acá, cómo se llega a una masacre sangrienta, horrible, en un lugar que, pues, según vemos en la historia, fue tan católico. Cómo se llega a ese punto, españoles contra españoles, que es una cosa impresionante. Todo eso lo vamos a estar viendo hoy. Gracias al señor Paredes. Señor Paredes, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Muchas gracias por su invitación. Encantado de encontrarme de nuevo con usted. Qué bueno, sí, no, seguro que sí. Entonces vamos señor Javier, vamos a invocar la presencia de la Santísima Virgen María, como hemos hecho en los programas anteriores, para que sea ella quien nos proteja, nos bendiga y les dé a usted la inspiración de llevar todo este material que usted muy bien lo lleva en menos de una hora, tanta información para que se beneficien los que nos están viendo. Y pues comenzamos esta oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Excelente. Bueno, señor Javier, ¿por dónde seguimos en esta historia de horror y de esperanza? Bueno, habíamos proyectado un programa para explicar la persecución religiosa en España durante la Segunda República Española, 1931-1936, y la Guerra Civil, 1936-1939. Decíamos que para entender esto había que retroceder hacia atrás, había que ver lo que había pasado en la Revolución Francesa, que planta el modelo de revolución, ver la historia de España en el siglo XIX, y esto han sido los dos programas anteriores que hemos hecho. Primero, la Revolución Francesa como marco general, la historia de España en el siglo XIX, y ahora ya desembocamos en la Segunda República Española. En el siglo XX se va a producir un hecho en España, desde un punto de vista religioso, de la mayor significación religiosa de la historia de la Iglesia en sus 2000 años. Porque durante la Guerra Civil va a tener lugar la mayor persecución religiosa que ha padecido la Iglesia Católica en 2000 años, solo en España. Que se dice pronto, la mayor persecución en 2000 años. ¿Por qué? Porque ahí confluyen como dos grandes ríos, y cuando se juntan dos grandes ríos forman un río inmenso. ¿Qué dos grandes ríos son estos? El que hemos visto, que es la persecución de la ideología liberal progresista del siglo XIX, y se va a juntar ahora con la persecución marxista que llevan a cabo los socialistas y los comunistas. Bueno, estas dos persecuciones confluyen en 1931 y esto explica, junto con, no olvidemos, un punto importante del que nos avisó el Señor en el Evangelio. No es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Claro, los historiadores destacamos la importancia de la persecución por su número, la mayor de toda la Iglesia. Pero desde un punto de vista religioso, los mártires tienen una importancia decisiva porque, como decía Tertuliano, son semillas del cristianismo. ¿Y qué es la semilla en el símil agrario?
pues la semilla es la garantía de que la explotación agraria del campesino puede continuar durante años. De hecho, en el canon romano que se ha rezado durante siglos en la Iglesia, que se sigue rezando cuando se emplea el canon romano en el Novus Ordo y en el Vetus Ordo siempre, antes y después de la consagración se enumeran una serie de mártires. Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio. Bueno, ¿por qué? Porque la Iglesia se funda, hunde sus raíces, por supuesto, en Jesucristo, pero después sobre estos mártires. Esa es la importancia de la importancia de los mártires. Y por eso es muy grave no darle importancia a los mártires. Dice, oiga, ¿es importante la gasolina para que un coche ande? Decisivo. Bueno, pues no le doy importancia. El piloto rojo me dice que estoy en la reserva y no voy a la gasolinera. Bueno, pues cuando se quede usted sin gasolina se va a parar el coche. Es decir, los mártires dan el termómetro de la vitalidad de la Iglesia. Bien. ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver. Claro, tenemos todos en mente las persecuciones de los emperadores romanos, que efectivamente fueron importantísimas. La primera persecución empieza con Nerón en el año 64, el incendio de Roma, y las persecuciones acaban en el año 313 con el edicto de Constantino, el edicto de Milán, que concede la libertad religiosa. Ese es el beneficio que obtienen los cristianos, porque claro, eran los que estaban perseguidos. Si se proclama esa libertad religiosa, es que pueden vivir en paz. Bueno, durante toda esa etapa ha habido una serie de persecuciones de las que los historiadores que se ocupan de esta época lógicamente dan cálculos estimados. Los más bajos dicen que pudieron morir mártires hasta el siglo IV, en todo ese tiempo, unos 2.000 cristianos. Las cifras más altas son 5.000. Bien, ¿de qué estamos hablando en España? Pues en España estamos hablando de la guerra, del 36 al 39, estamos hablando de 10.000 cristianos martirizados. 10.000 cristianos martirizados. Es decir, más del doble de todos los mártires que murieron durante las persecuciones romanas. De esos 10.000, en estos momentos, entre santos y beatos, oficialmente ya han sido proclamados 2.130. Al día de hoy, 2.130. El próximo 13 de diciembre, en Jaén, una ciudad de España, van a ser proclamados beatos otros 124. Y hay todavía preparados otras tandas de 80 en Santander y otros 124 en Lérida. Y de los 10.000 hay unos de 4 a 5.000 que podrían acabar siendo beatificados porque están en proceso de beatificación. ¿Y quiénes son estos mártires? Mire, yo tengo que hacer, para entendernos, tengo que contar algo. Inmediatamente después de que acaba la guerra, en el año 39, todos los obispos de las diócesis de España y los superiores de las órdenes religiosas empiezan a recoger datos de los mártires. Pero en el año 69, Pablo VI da una orden de detener esos procesos de beatificación. Y pone dos condiciones. Primero,
no se va a beatificar a nadie hasta que no transcurran 50 años. Es decir, desde el 36 y 50 hasta el 86. Y si sorprende esta primera decisión, porque en ningún proceso se había establecido ese plazo tan largo, sorprende aún más la segunda. Y no va a ser beatificado nadie hasta que en España no haya un régimen democrático. A mí me parecen las dos razones arbitrarias. Primero, porque a nadie se le había puesto un plazo así. Y segundo, que tiene que ver que haya en España un régimen político tal para reconocer que alguien 50 años antes ha sido martirizado. ¿Qué es lo que latía debajo de eso? Bueno, el intento de que quien había precisamente defendido a la Iglesia, que era Franco, y cuando digo Franco, son Franco y todos los españoles que lucharon en el bando de Franco, que se jugaron la vida por defender a la Iglesia, no viera las beatificaciones, porque claro, si no se puede beatificar a nadie en el año 86, Franco y los que lucharon en la guerra tendrían 90 y tantos años. Y si lograban superar esa edad, pues tendrían que cambiar también el régimen político. Bueno, afortunadamente Juan Pablo II rompió estas transcripciones, pero ha quedado un halo en esto que tapa la gloria de los mártires. Y algo con lo que yo no estoy de acuerdo, claro, me va a permitir que yo, por supuesto, estoy dispuesto a obedecer a los obispos en todo aquello en que les deba obedecer. Pero si se meten a hacer historia, jugamos todos con las mismas cartas. La denominación oficial que el episcopado español da a estos mártires son mártires del siglo XX. Pues mire usted, el siglo XX no ha asesinado a nadie, ni ha martirizado a nadie. ¿Por qué los mártires de los principios, de los primeros años, son mártires de los emperadores romanos? Bueno, la explicación es muy sencilla. Es que quien asesinó a estas personas son los antepasados políticos de quienes hoy gobiernan en España, el Frente Popular, constituido por los socialistas, los comunistas, los anarquistas, alentados por los masones, y son los que hoy gobiernan en España, con lo cual, no, mire usted, mártires del siglo XX no, mártires de la España del siglo XX tampoco, porque lo que ocurrió es que hubo mártires en una parte de España, en la parte que ocuparon los rojos del Frente Popular. En la parte que ocupaba el bando de Franco no hubo mártires. O sea, mártires, si nos referimos a la situación geográfica, tendríamos que decir mártires del bando ocupado por el Frente Popular, pero no mártires de España. En el fondo, ¿qué es lo que se quiere hacer con eso? Bueno, pues en el fondo lo que se quiere es no disgustar a los que hoy gobiernan en España, pero mire usted, hay un principio sagrado en historia y es que las cosas son lo que son. Y ya lo diga quien lo diga, no me parece correcto la denominación de mártires del siglo XX, no me parece correcto. Bien. Yo le decía a usted que el periodo de persecución empieza antes de la Guerra Civil, empieza con la proclamación de la Segunda República. La Segunda República en España se proclama en abril de manera muy, digamos, desde un punto de vista político poco clara. Es decir, se celebran unas elecciones municipales, esta es la verdad, y entonces unas elecciones municipales, ni siquiera generales. En España es un reino, es una monarquía parlamentaria, reina Alfonso XIII, en abril se celebran estas elecciones y hay un comité revolucionario que empieza a recibir los datos de las elecciones y dice que como en la mayoría de las ciudades
han ganado los republicanos, pues que hay que proclamar la república. Cuando los datos es que del total de concejales, los monárquicos sacan exactamente 22.150 concejales y los republicanos solo sacan 5.875. Los sacan en las ciudades. Bueno, ¿y por qué la gente del campo? ¿Qué criterio democrático es que la gente el voto del agricultor vale menos que el voto de un ciudadano? Pues se proclama la república. Alfonso XIII abandona España el día 13 y al día siguiente se proclama la república. Hay un dato importante que me gustaría destacar, que es la influencia, hablamos de ello, la influencia que tiene la masonería en la persecución del siglo XIX y la influencia que tiene la masonería en la Segunda República Española. La masonería en la Segunda República, hay estudios históricos sobre la masonería. Se calcula que en España, en torno a 1930, los masones que había en España no llegaban a 2.500. Los dan entre 2.450, esa es la cifra. Es decir, una cifra muy pequeña. Bueno, pues el gobierno provisional de la Segunda República, el gobierno provisional que tiene 12 miembros, la mitad son masones. Y de los diputados que van a hacer la Constitución de la Segunda República, el Congreso que va a hacer esa Constitución está formado por 470 diputados. Un tercio de esos diputados son masones. Pero vamos, por estudios, hechos, cualificados. Es decir, hay una desproporción entre la importancia que tiene la masonería en España en términos absolutos, es decir, 2.455 es una proporción insignificante contra la población española, pero claro, después, oiga, es que la mitad del gobierno, es que para que guardara relación con la población española tendría que haber millones y millones de masones. Dicen, no. Este es un dato, bueno, a tener en cuenta. ¿Esto qué explica? Esto explica el carácter antirreligioso del régimen desde un primer momento. Porque, fíjense, la República se proclama en abril y en mayo, o sea, no ha transcurrido ni un mes desde que se ha proclamado la República y comienzan los incendios de iglesias y conventos en toda España. Algunos tan importantes como puede ser Málaga, Madrid, donde Madrid arden iglesias por todos los lados y cuando se le dice a Azaña que hay que sacar a las fuerzas del orden porque es que está ardiendo todo Madrid. Dicen, no. La vida de un republicano vale más que todas las iglesias de Madrid. Es decir, es preferible que se quemen todas antes de que le demos con la cachiporra de guardia a un tío que está quemando iglesias. Bueno, es decir, hay un dejar hacer. Bueno, esa es una manifestación que, primera, ¿qué consecuencias va a tener esto? Bueno, que tiene usted una legislación emanada de esas Cortes absolutamente antirreligiosa. Es el famoso artículo 26 de la Constitución, donde se da un artículo dedicado exprofeso a ver si averiguamos contra quién. Dice, quedan disueltas, tengo aquí el texto, quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los 3 votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.
Esto va contra los jesuitas, que tienen el cuarto voto al Santo Padre. Claro, y naturalmente son expulsados y incautados sus bienes. Todas las órdenes religiosas tienen prohibida dedicarse a la enseñanza, empieza a desaparecer la enseñanza religiosa de los colegios, es decir, y esto desemboca en la ira del 34, que en historia está camuflada como la Revolución de Asturias, cuando en realidad lo que es un golpe de Estado. Lo que ocurre es que en 1933 ganan las derechas y los socialistas dan un golpe de Estado que fracasa en toda España, menos durante unos días en Asturias y en Barcelona. Bueno, el golpe de Estado, al no afectar los resultados del 33, significa que solo en Asturias mueren asesinadas 1.000 personas y de esas 1.000 personas, 33 son religiosos. Y esos son los primeros mártires beatificados. Eso es el martirio referido a la República. En febrero de 1936 se forma un Frente Popular, vista la experiencia del 33, para ganar a las derechas, y ese Frente Popular es el que crea todo un clima de inestabilidad social, económica, de atentados y sobre todo antirreligiosos, que es el que va a provocar el estallido de la guerra civil, al que Franco se va a sumar el día que conozca la noticia de que la policía, es decir, los guardias de asalto de entonces, asesinan al jefe de la oposición en su casa. Se lo llevan en su casa, le meten en un coche y le revientan la cabeza de un tiro. Y entonces, bueno, es cuando se produce, bueno, el levantamiento del 18 de julio. Y ahí, en la zona que no ocupa Franco, es donde comienzan la persecución religiosa y las matanzas de esos 10.000 católicos muertos solo por cuestión religiosa. Es decir, parte de la sentencia por la que uno podía morir era por oler a cera. Es decir, este señor va a la iglesia, por lo tanto, es matado. Es tan enorme todo este campo que en el tiempo que tenemos, a mí me gustaría dar unas pinceladas sobre algunos aspectos. Y después, pues hay muchos libros, están los artículos que se pueden consultar, que llevo escribiendo durante años en el periódico Hispanidad. Por lo tanto, vamos a limitarnos a dar unas pinceladas. Mire, vamos a situarnos en una diócesis pequeña de España, que es Barbastro, tan pequeña que solo tiene 35.000 almas. La diócesis de Barbastro, y de las 35.000 almas, 7.000 se concentran en la ciudad de Barbastro. Bueno, este es un clero que vive en una zona muy dura. Barbastro está ya cerca de los Pirineos, en el Prepirineo, en situaciones muy duras, con una pobreza extrema, y los sacerdotes que viven en esta zona, exactamente 140 sacerdotes seculares, pues tienen las mismas condiciones de vida que el resto de los labriegos. Es decir, en el pueblo donde no hay luz eléctrica, ellos no tienen luz eléctrica, que son la mayoría. Mire, solo le voy a dar un dato. Los milicianos durante la guerra cobraban 10 pesetas diarias. Eso era más del doble de lo que ganaban los sacerdotes por su oficio. ¿Eso qué significa? Que vivían en unas condiciones de extrema pobreza. Le digo porque a veces se dice, no, es que les mataban porque eran los ricos explotadores. Bueno, una de las características generales de
de estos sacerdotes, de estos 140 sacerdotes, sobre todo los que vivían fuera de la ciudad de Barbastro, en las zonas rurales, era su destreza y afición a la caza y a la pesca, pero no por deporte, sino porque lo que pescaban y lo que cazaban complementaba la dieta para poder comer, porque es que estas son, bueno, le cuento esto porque en Barbastro es asesinado el 81% del clero. 81%, que se dice pronto, del clero secular. Dice, ¿y qué pasó con el otro 19%? Pues que se escapó y se escondió, porque si lo llegan a coger, lo asesinan también. Es decir, el Frente Popular, la intención que tiene es exterminar a todo el clero, que es el alma de la Iglesia Católica, por cuanto que la Iglesia Católica es sacramental y los sacerdotes son los que confeccionan los sacramentos. Y por situaciones sociales, no, por situaciones religiosas. Mire, en Barbastro hay un gitano, Ceferino Jiménez Maya, más conocido allí por el alias de El Pelé, que en las costumbres gitanas pues era pues el juez de paz en los conflictos gitanos, era un hombre bueno, era tratante de caballerías, que era lo que se dedicaban ellos, y este es un gitano que es religioso, y un día ve en una calle de Barbastro, este es Ceferino, El Pelé, ve en la calle de Barbastro cómo están maltratando a un sacerdote, va a defenderle y le meten a él, en la cárcel, y él va a la cárcel, y cuando está en la cárcel, él saca su rosario para rezar el rosario en la cárcel. ¿Qué dices? Rezar el rosario, menudo crimen contra el progreso y las libertades que proclaman los socialistas. Oiga, eso le cuesta la vida. O sea, le matan porque no quiere soltar el rosario. Bueno, ese es Ceferino, Jiménez Maya. Más significativo, hemos dicho antes que de los, si no lo he dicho antes, lo digo ahora, del clero, se asesina, mueren mártires 12 obispos y un administrador apostólico, es decir, alguien que está, el de Orihuela, que está ejerciendo el cargo de obispo mientras se nombra. El obispo de Barbastro se llama Florentino Asensio. A este hombre, para que nos demos cuenta de dónde llega la hazaña diabólica, a Ceferino, al señor obispo, a don Florentino Asensio, le cogen, le atan espalda con espalda con otro de los presos, y en un momento dado sus carceleros le bajan los pantalones para ver si es hombre como los demás. Este es el trato, ¿verdad?, de estos que van ahora proclamándose los socialistas, que se van proclamando, y los comunistas, defensores de los derechos y de la dignidad humana, ¿no? Y ya que le tienen bajados los pantalones después de humillarle, alguien dice textualmente, y me va a perdonar la audiencia, pero es así como sucedieron las cosas, y con estos nombres, si no, yo no emplearía estas palabras. Alguien de los que le han hecho esta vejación, que le han bajado los pantalones, dice: qué buena ocasión tenemos ahora para comer cojones de obispos. Y sin pensárselo dos veces, uno de ellos saca la navaja y le corta los testículos. Naturalmente sale un chorro de sangre que mancha todo el suelo, a las piernas del obispo y del otro preso contra el que está atado espalda contra espalda. Le cosen con
hilo de esparto con el mismo que cosían a las caballerías que se desventraban y le llevan al cementerio. Y no se crea usted que le dan tiros para que muera, no, le dan tiros, pero no mortales, para que agonice largamente. De hecho, el médico del hospital que estaba pegado al cementerio oye los lamentos del obispo durante toda la noche y cuando ya no puede más va al comité de seguridad y dice, oiga, tienen ustedes a un hombre que se está muriendo. Y es cuando ya a la mañana siguiente van y lo rematan después de esa agonía que yo les he referido. Pero esto que les cuento es con los obispos y es con los laicos. El caso más llamativo hasta para asemejarse con la persecución de los primeros cristianos es lo que ocurre en Madrid. Mire, en el centro de Madrid hay un inmenso jardín, los jardines del Retiro, muy bonitos, y dentro de esos jardines, en su época, había lo que se llamaba la Casa de Fieras. Yo la he visto. Siendo niño, era un zoológico con unas instalaciones antiquísimas. Bueno, como eran antes los zoológicos. Ahora los zoológicos tienen campos abiertos y tal, pero antes los zoológicos eran jaulas de 8 metros de ancho por 8 de largo, vamos, eso era con barrotes y ahí estaban metidos los leones, los tigres, eso eran... a mí de niño me han llevado a ver los osos y los leones y el elefante a la Casa de Fieras. Bueno, pues hay un grupo de unas 20 y tantos madrileños, exactamente, ese es el Parque del Retiro, que se llamaba la Casa de Fieras. Ahora está reestructurado, hay una biblioteca ahí y se ha hecho un zoológico naturalmente en otras condiciones muy distintas a esas. Bueno, pues en la Casa de Fieras llevan, claro, imagínese usted en plena guerra civil la escasez de alimentos que hay, el hambre que se pasa y lógicamente si no había para los humanos, imagínese para las fieras, de manera que encuentran a un grupo de madrileños rezando el rosario juntos, los cogen presos y alguien tiene la ocurrencia de que, igual que a los primeros cristianos, pueden ser pasto para las fieras. Y los llevan a la Casa de Fieras del Retiro. Y no solo los llevan, sino que la anuncian. Y esto es lo más sorprendente, es decir, oiga, es que no es un comando o unos extremistas, no, era la sociedad envenenada contra el odio y contra la Iglesia. Es que van multitudes a ver cómo se asesinan a esos señores a la Casa de Fieras. Lo montan como un espectáculo, es decir, como se montaba el espectáculo en el Coliseo de Roma para ver cómo se comían los leones a los cristianos. Y esto es lo que se hace. Desnudan a 5 de ellos y los tiran a la jaula había un león y una leona, a los cuales le habían tenido 3 días antes sin comer. Y por lo que sea, cuando les echan a la jaula desnudos, que se quedan quietos, petrificados, el león y la leona no les atacan. Hasta que alguien dice, provócales, hazles sangre, sacan a los que habían, a los condenados, imitadme, dice uno de los milicianos. Tengo aquí el relato de uno de ellos, porque lo hace. Leamos el texto. Imitadme, uno de los a ver, empieza aquí. Desnudos, en pie, sin temblores, tal. A ver, grité a los milicianos con voz potente para que me oyese la muchedumbre. Había que provocarles, echarles con sangre para provocar a los leones. Poned en los fusiles los cuchillos. Los milicianos calaron las bayonetas.
Uno de los condenados se desmayó, cayó al suelo como tocado por un rayo. Los demás, apercibidos de mis propósitos, quisieron volver junto a las fieras. Yo les arrebaté, me lancé contra uno de los condenados, le metí el cuchillo por entre las costillas y asomaba la punta por el vientre. Retrocedí, no sin trabajo logré desenredar de las entrañas de aquel infeliz el hierro en que le había atravesado. Se desangraba en el suelo boca arriba y le hinqué de nuevo mi cuchillo en un brazo para que botase la sangre. Al propio tiempo habían sido acuchillados del mismo modo los otros 4 sentenciados. A los bramidos de la muchedumbre satisfecha y a los rugidos agudos e incesantes de los leones sumáranse los alaridos cortos, los jadeos y los estertores de los que pronto iban a morir. Se entreabrió la puerta de la jaula y se les empujó. Apenas tuvimos tiempo de bajar al último y de echar el pesado cerrojo, y los leones olfatearon, vieron la sangre y con sus garras y sus dientes despedazaron a los 5 hombres. Por respeto a sus oyentes, no sigo leyendo, pero cuenta toda la escena. Estos son nuestros mártires, que algunos tratan de ocultar para que no les llamen franquistas. Esto es No me atrevo a decir la palabra. En el caso de las monjas y de las mujeres, exactamente fueron asesinadas, martirizadas 297 mártires. No sé si le he dado los datos al principio, pero del clero secular, además de los 13 obispos, fueron asesinados 4.184 y religiosos, del clero religioso, 2.365. Esto equivale a más que diezmar al clero, porque esto equivale a 1 de cada 7 sacerdotes de las 2 zonas, porque en una no mataban, y a 1 de cada 5 religiosos. Esta es la barbaridad de la persecución religiosa. Las monjas murieron menos, y yo sí que he notado en los procesos, en algunos procesos, y lo entiendo, cuando la orden lleva a cabo los procesos, esconder ciertas, las violaciones, por respeto, pero muchas fueron violadas. Muchas fueron violadas. Concretamente, Carmen, Rosa y Magdalena Fradera, que eran las 3 hermanas de sangre y también hermanas de religión, las 3 eran misioneras del Corazón de María. Para burlarse de su virginidad, las violaron con el cañón de la pistola y apretaron el gatillo. Yo comprendo que las órdenes no quieran contar, pero esta es la verdad de la historia. A la superiora de las Carmelitas de la Caridad, la madre Apolonia Lizárraga, en la Checa de San Elías, la colgaron de un gancho y la descuartizaron con una sierra. Y sus trozos, el jefe de la Checa, alias el jorobado, se los echó para comer a los cerdos. Tenía unos cerdos allí en un cubil. Y después puso el anuncio, cuando mató el cerdo, de que como los cerdos habían comido a la monja, él vendía chorizos de monja. Este es el nivel satánico de la persecución de nuestros mártires de la guerra civil. Y si nos vamos a las laicas, ocurre lo mismo. A las 3 enfermeras de Somiedo, que es un pueblo de Asturias, antes de matarla,
la metieron a las 3 durante toda la noche en la sede del Partido Socialista, que se llama Casa del Pueblo, y el jefe de los socialistas de Somiedo convocó a los vecinos para que hicieran con ellos lo que les apetecieron, y pasaron todos los valientes a violarlas, todos los que quisieron. Y al día siguiente las asesinaron después de... ¿Estos son los defensores de la dignidad de la mujer? ¿Estos son a los que no se les quiere molestar con la denominación de mártires del siglo XX, ocultando la verdad histórica? ¿Y qué decir de las masacres de Madrid? Los miles de madrileños que fueron masacrados a las afueras de Madrid, en Paracuellos. Si usted aterriza alguna vez en Madrid, en Barajas, verá que en el aeropuerto de Barajas, en Nueva de la Loma, hay una, de momento, hay una gran cruz. De momento. No sé si cuando llegue usted desde el otro lado del Atlántico seguirá esa cruz, que indica que allí está Paracuellos, donde en sacas sucesivas a partir de que duraron desde el 7 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 1936, esa es la cruz. Esa es la cruz. Ahí en fosas fueron asesinados nada más y nada menos que 4.750 personas. Esas cruces que hay ahí no corresponden a una tumba. Hay 5 grandes fosas donde echaron todos los cadáveres y los familiares no han querido remover esas fosas, y después los familiares que piensan que en una de esas 5 fosas han puesto una cruz, pero debajo de esas fosas hay cientos y cientos de cadáveres. No corresponde cada cruz a una fosa. Y hay otro aspecto al que yo me querría referir, muy importante, que es el martirio de las cosas sagradas. Porque el martirio de las cosas sagradas pone de manifiesto la intención de esta persecución. Mire, tengo aquí copiado lo que dijo el secretario general del Partido Comunista Español, que entonces se llamaba José Díaz, en un mitin que se celebró en Valencia el 15 de marzo de 1937. Decía lo siguiente: en las provincias en las que dominamos, la Iglesia ya no existe. España ha sobrepasado con mucho la obra de los soviets, porque la Iglesia en España está hoy día aniquilada. ¿Por qué decía esto? Porque para él la Iglesia fundamentalmente eran los templos, y por donde él pasaba, por donde dominaban los rojos del Frente Popular, fueron profanadas todas las iglesias. Yo mismo, mire, he hecho un estudio de una zona. En España las provincias se dividen por partidos judiciales. Yo he estudiado concretamente el partido judicial de Sacedón, que tiene 24 pueblos. Yo he estudiado la persecución religiosa en esa zona. En esa zona, en esos 24 pueblos, que todos tenían su párroco, incluso algunos pueblos más de un sacerdote, fueron asesinados 7 sacerdotes. Uno de una manera absolutamente cruel. Le torearon como a los toros, le estoquearon, le cortaron las orejas. Pero, claro, dices, ¿y por qué no mataron a los otros 24? Pues porque los protegió la población y porque
se escondieron o no, porque no los cogieron. Sin embargo, todas las iglesias de los 24 pueblos, todas las iglesias de los 24 pueblos y todas las ermitas de esos 24 pueblos fueron profanadas. Algunas en esa zona, como es el caso de la iglesia de Pareja, que tenía una iglesia gótica, una nave gótica que ya la quisieran para sí. Fíjese, exactamente. Mire qué maravilla de iglesia. Bueno, por supuesto, eso fue convertido en cuadra. Las iglesias se convertían para profanarlas en cuadras, en salas de cine, de baile y de lo que no era y de lo que venía después del baile. Bueno, no quiero ni hablar del patrimonio artístico que se perdió, porque a ellos eso les importaba dos. Ellos lo que les provocaba era el odio a la religión, porque claro, dicen, bueno, vale que el señor cura párroco estaba aliado con los obispos, perdón, con los ricos del pueblo, sí, dice, y la imagen de San Roque, ¿qué daño le hacía a usted? Ninguno. Entonces, ¿por qué la quemó? ¿Por qué la tiró? Bueno, es impresionante. Se nos echa el tiempo encima, pero mire, hay un libro escrito por uno de los grandes conocedores de la persecución religiosa en España, como es Jorge López Teulón. Es este libro que tengo yo en las manos. Jorge López Teulón es el postulador, lleva muchos años siendo postulador de la diócesis de Toledo y de toda la zona centro de España. Y este libro, Inspirados por Satanás, es un libro, bueno, exactamente, pues fíjense, 496 páginas, pero está plagado de fotografías de persecución, de profanación de templos, tumbas, imágenes, reliquias, vasos sagrados. Es decir, eso sí que pone de manifiesto cuál era la intención de los perseguidores, de los socialistas, de los comunistas y de los anarquistas alentados por los masones, que era erradicar la Iglesia Católica de España. Fueron ellos, no fueron ni el siglo XX ni la década de los 30, porque esos, aunque lo diga la denominación oficial de la Conferencia Episcopal Española, no martirizaron, no asesinaron a nuestros mártires. Fueron los antecesores políticos de quienes hoy gobiernan en España, los socialistas, los comunistas y los anarquistas. Esta es la verdad y las cosas son lo que son. Y un historiador decente no puede falsificar con palabras, no puede prostituir la realidad de la historia. Y esto es lo que yo les he querido contar hoy a usted y a sus oyentes. No me quedará más que darle las gracias por estos 3 programas que me ha permitido usted realizar en su canal. Le estoy muy agradecido por dar a conocer todos estos datos y todos estos y les sugiero a sus oyentes, después de estos 3 programas, que se encomienden a los mártires de España, porque lo mismo que en el canon de la misa hemos rezado durante siglos, invocando a los santos, a los mártires de las primeras persecuciones, yo espero que algún día en la oración de la misa aparezcan también los mártires o alguno de los nombres de los mártires de la mayor persecución que ha sufrido la Iglesia Católica a lo largo de su historia. Así es, gracias señor Paredes. No, para mí ha sido un honor y yo le pido a Dios que le dé mucha salud todavía para que usted siga trabajando, porque esos artículos, como decíamos en el primer programa, yo los comienzo a leer también en las redes sociales, en X especialmente, que veía el link y iba al artículo y siempre llevaba meses que quería tenerlo usted aquí, porque usted nos contó una porción nada más y es fuerte escucharlo.
pero cuando uno lee ya con más detalles es impresionante. Y la idea no es ser morboso, no es que disfrutemos escuchar este tipo de cosas, al contrario, pero la realidad es la realidad. Y sí, mártir es el que murió tal vez de un tiro, como también el que murió torturado, pero hay una maldad. O sea, cuando uno llega a estos puntos, lo que usted hablaba del zoológico, lo que usted hablaba, uno dice, pero ¿en qué sociedad vivimos? O sea, que hasta llegamos hasta ese punto, ¿sabes? De ser de esa maldad. ¿Qué sabemos nosotros que conocemos la fe? Sabemos que el demonio está detrás, pero también los que lo hicieron tienen responsabilidad y fueron capaces de ser arquitectos de este tipo de tortura. Y la historia es cíclica, como decíamos, no sabemos en qué en el futuro esta maldad vuelva a desembocarse con otra máscara. Cómo van las cosas en el mundo ahorita mismo, cómo van las cosas en España, cómo van en Europa, en Estados Unidos. Por eso es importante estudiar lo sucedido para prepararnos para lo que venga, pero también para luchar contra estos enemigos revolucionarios que lo que quieren es quitar a Cristo del mundo. Desde que el Señor ascendió al cielo, han estado conspirando para que no exista el nombre de Jesús en el mundo. Así que yo se lo agradezco, porque la labor que usted hace es tremenda, tremenda, tremenda. Señor Javier, yo voy a colocar, por si acaso, y le doy unos minutos para concluir, voy a colocar los enlaces de los libros que usted nos recomendó hoy en los otros programas también. Yo invito a la audiencia a que vean los programas anteriores si no los han visto. Si ya los vieron, pues perfecto. Que compartan el playlist con otras personas para que se enteren de esta historia. Y además de eso también, ya que mi invitado Javier mencionó el libro de Inspirados por Satanás, yo tengo una entrevista referente a ese libro. Tengo 2 entrevistas con el padre que está a cargo de este libro. Sí. Sí, entonces pues les voy a colocar los enlaces también para que vean esa entrevista, porque creo que también desde ahí fue que yo empecé a entrevistando al padre. Es buenísimo. Jorge López Teulón es un gran conocedor de lo mejorcito que tenemos en España. Sí. Claro que sí. Yo no me imaginaba, les digo, esto no se enseña, no se habla en las universidades ni en las escuelas. Cuando uno empieza a descubrir esto, uno se da cuenta de la verdad. Entonces, pues, tenemos que darnos cuenta de eso y pues nada, les comparto todo eso. Para despedirnos, señor Javier, les doy unos minutos para concluir lo que usted quiera decirnos y nos despedimos. No, me van a sobrar los minutos. Yo lo que pido es encomendar las Españas. Es decir, esta España que está a este lado del Atlántico y toda esa España que está al otro lado, a la reina de España y a la reina de los mártires, que es la Santísima Virgen María. Amén, excelente. Bueno, pues señor Javier, con eso entonces nos vamos despidiendo. Yo sé que no va a ser la última vez que lo vamos a tener aquí, tal vez para otros temas o otros programas, si Dios lo permite. Pero nada, con eso entonces nos despedimos por esta vez. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Santa María ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye.